Bienvenidos una vez más a mi profesor de física. Quiero compartir el siguiente ejercicio con ustedes. Dice, un puente de 200.000 newtons de peso y 30 metros de longitud se apoya en dos muros. A 6 metros del costado izquierdo se encuentra un tractor que pesa 150.000 newtons. A 3 metros del costado derecho está una camioneta que pesa 50.000 newtons. A la mitad del puente hay un peso de 100.000 newtons. ¿Cuánta resistencia hace cada muro donde se sostiene el puente? Bien, vamos a pasar a la solución del ejercicio. Primero que todo, identificamos el concepto. En este caso, vamos a aplicar un concepto bastante importante en la física, y es lo que tiene que ver con el equilibrio de cuerpos rígidos, relacionado con las leyes de Newton. El segundo punto entonces es plantear el problema. Aquí vamos entonces a hacer un diagrama de cuerpo libre para verificar qué fuerzas están actuando y vamos a ver cuáles ecuaciones están involucradas para sustentar que el puente se encuentra en equilibrio estático. Vamos entonces primero que todo a hacer un diagrama o un dibujo de la situación. Bueno, ahí tenemos entonces ya bosquejado el diagrama de la situación, un puente que está apoyado sobre dos muros. Nos dicen entonces que el puente tiene una longitud de 30 metros, que a 6 metros del costado izquierdo existe una fuerza o un peso representado por 150.000 newtons, que a la mitad está un peso de 100.000 newtons y que a 3 metros de la parte derecha hay una camioneta que pesa 50.000 newtons, pero que además nos dicen que el puente pesa 200.000 newtons. Entonces ahí mismo tendríamos otra fuerza adicional en el centro de 200.000 newtons, y ahí tenemos entonces todas las fuerzas que están implicadas representadas en ese diagrama. Entonces aquí tenemos la fuerza de 150.000 newtons que está a 6 metros de la parte izquierda, la fuerza de 50.000 newtons a 3 metros, y en el centro del puente, es decir a 15 metros, están las dos fuerzas, la de 100.000 newtons y el peso concentrado de 200.000 newtons, que lo asumimos que es en ese mismo punto. Ahora tenemos que identificar cuáles son las fuerzas como reacción a esos pesos. Entonces eso es lo que nos está pidiendo el problema. Entonces el problema nos está pidiendo que en este punto A y en este punto B, en ambos extremos, debe haber una fuerza como reacción, la llamamos RA y RB respectivamente, ¿cierto? Para toda acción hay una reacción. Entonces esos son los dos puntos de apoyo o los dos muros donde se sostiene ese puente con todos sus pesos respectivos aplicados sobre el puente, y entonces nos da como resultado dos reacciones. ¿Para qué? Para que eso esté en equilibrio. Entonces, para que un objeto rígido, como en este caso un puente, esté en equilibrio, debe cumplir dos condiciones. La primera condición es que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero. Y la segunda condición, y muy importante, es que la sumatoria de torques o de momentos alrededor de un punto fijo debe ser igual a cero. Esto también podríamos representarlo o es equivalente a sumatoria de momentos igual a cero. Torque o momento para este caso significaría lo mismo, de acuerdo a algunos autores de los libros de física general. Bien, con eso en mente entonces ya podemos pasar a lo que es la solución del ejercicio. Tercer punto entonces es solución del ejercicio. Entonces para ello aquí tenemos que recurrir obviamente a analizar el diagrama de cuerpo libre y como segundo aspecto a verificar que la sumatoria de fuerzas en Y deben ser iguales a cero, puesto que en X no hay ninguna fuerza, o si hay fuerzas internas pues se van a anular producto de la ley de acción y reacción como resultado de una de las leyes de Newton, y a su vez que la sumatoria de momentos con respecto a un punto cualquiera va a ser igual a cero. Vamos a suponer que vamos a hacer rotar ese puente sobre el punto A y que eso lo vamos a hacer igual a cero y que las fuerzas que rotan en este sentido van a ser positivas. Para recordar un poco lo que tiene que ver con la sumatoria de momentos o de torques alrededor de un punto, recordemos que el torque o el momento que produce una fuerza alrededor de un eje fijo, llamémoslo un punto O cualquiera, es igual al producto de la fuerza por la distancia perpendicular, ¿ok? Entonces, siempre que apliquemos sumatoria de momentos
o vayamos a calcular un momento, lo único que me produce por momento es la fuerza perpendicular a la distancia a la cual se está aplicando esa fuerza. La componente que es paralela a la distancia no produce momento. Eso para que lo tengan en cuenta. Con eso en mente, entonces pasamos ya a plantear las dos ecuaciones. Entonces lo que hacemos es que ponemos a girar todo ese puente, lo asumimos que lo vamos a poner a girar en la cuestión de los momentos, lo vamos a poner a girar sobre el punto A y vamos a decir que todo lo que gire en sentido de las agujas del reloj va a ser positivo, lo demás va a ser negativo. Entonces, por sumatoria de fuerzas en Y, ¿qué tendríamos? Para que cumpla la condición de equilibrio, la sumatoria de fuerzas en Y debería ser igual a 0. Luego RA es positivo más RB menos 150.000 menos 100 y 200 me daría 300.000, las dos fuerzas que están en el centro, menos 50.000, y todo eso es igual a 0. Luego esto nos lleva a la conclusión de que la reacción en A más la reacción en B menos 500.000 newtons va a ser igual a 0. Y ahí tendríamos la primera ecuación para calcular las dos reacciones. Como ven, necesitamos mínimo dos ecuaciones porque tenemos dos incógnitas, la reacción en el punto A y la reacción en el punto B. La segunda ecuación la sacamos de la sumatoria de momentos alrededor del punto A, positivos todos los que giren en sentido de las agujas del reloj, igual a 0. Luego esto nos da que la primera fuerza que está cerca al punto A es RA, pero como no hay distancia, está en el mismo punto, entonces eso es 0. Pero la fuerza de 150.000 newtons sí produce un momento, entonces decimos que esto es fuerza por distancia. Entonces la fuerza, que son 150.000 newtons por la distancia, que son 6 metros, más el otro momento, que también es positivo, si lo ponemos a girar alrededor del punto A, entonces será 100 más 200.000 será 300.000 newtons por la distancia, que serían 15 metros, porque está en el centro del puente. Muy bien. Más la otra fuerza, que serían 50.000 newtons, que sería 50.000 por la distancia, que serían 27 metros, y menos la reacción RB, que va contraria, si la ponemos a girar, va a tender a girar en sentido contrario a las agujas del reloj, multiplicado por 30 metros. Y eso es igual a 0. Simplificando esas operaciones matemáticas, llegamos a que esto va a ser 675.000 newton por metro, el momento se da en newton por metro o el torque, menos 30 por RB, y eso es igual a 0. Ahí tendríamos entonces la segunda ecuación que necesitamos para resolver el ejercicio. Como ven, es muy sencillo, basta con tener el concepto claro de qué es lo que estamos haciendo. Para aclarar un poco más lo de los momentos, porque es el primer video que estoy haciendo sobre este tema, entonces vamos a suponer que nosotros tenemos una fuerza en este punto que está haciendo un ángulo determinado y que vamos a calcular el momento que ejerce esa fuerza con respecto a este punto O. Entonces, esto es una distancia D que separa al punto O del punto A donde está aplicada la fuerza A. Entonces, si esa es una distancia D, ¿qué parte es la que hace momento? Ya dijimos que la componente que está paralela a la línea de distancia no produce momento, en este caso sería FAX. La que sí hace momento es la componente FAY. Luego, si hacemos el momento, va a ser igual a fuerza por distancia, que sería FAY por la distancia. Eso para aclarar cómo es que se calcula el momento o el torque que produce una fuerza si ponemos a girar esa fuerza alrededor de un punto determinado, que fue lo que hicimos para las fuerzas que estaban implicadas allí en el puente. Ya con eso, entonces, el siguiente punto es básicamente resolver esas dos ecuaciones, y eso nos daría el siguiente resultado. De la segunda ecuación que tenemos, entonces tendríamos que 30 RB va a ser igual a 675.000 newton por metro. Luego, esto nos lleva a la conclusión de que RB es 675.000 sobre 30, y eso nos daría 225.000 newtons. Y ahí está la primera respuesta que estamos buscando. La segunda es la reacción en A, y esa la calculamos de la ecuación número 1. Entonces, de la ecuación 1 tendríamos que RA más RB menos 500.000 es igual a 0. Luego RA va a ser igual a 500.000 pasando todo al otro lado, menos RB, pero RB ya lo calculamos, es 225.000.
newtons. Luego esto nos da como resultado que RA, o la reacción en el punto A, es 275.000 newtons. Y ahí está la segunda respuesta que estamos buscando. Como pueden ver, es fácil, muy fácil este concepto de las dos condiciones de equilibrio para cualquier cuerpo rígido. Cuando veíamos la estática de una partícula, un bloque, cualquier otra cosa, consideramos ese bloque o algo como un punto. Aquí tenemos que considerar un brazo, una palanca, un puente en este caso, cualquier cosa como un objeto rígido que no se dobla. Asumimos muchas cosas para simplificar el problema. No tenemos en cuenta las reacciones internas, solo las fuerzas externas que están siendo aplicadas o que está experimentando el objeto el cual estamos analizando. Bien, espero que haya quedado claro. El cuarto punto, como siempre les recomiendo, es evalúen las respuestas, ¿sí? Para que sepamos si tienen lógica y sus unidades son consistentes. Bien, me agrada muchísimo seguir compartiendo esta información con ustedes. Espero verlos pronto por aquí. No se cansen, sigan haciendo ejercicios, sigan practicando. Voy a estar periódicamente, en la medida de mis posibilidades y de mi tiempo, dándoles información de este tipo. Les habló Hernán Puentes de www.miprofesordefísica.com. Hasta pronto.